daros la bienvenida y sobre todo dar la bienvenida a la compañera Engracia, que ha sacado un huequino de su agenda para estar con nosotras. Ya le he dicho que la próxima vez la podemos hacer presencial, con más tiempo y que la preparemos un poquito mejor. Ya hemos estado hablando antes, Engracia y yo, de alguna formación más que podemos hacer que estaría muy chula. Así que bueno, como esto es una de las primeras y de las tantas, como formación feminista nos hace muchísima falta en cualquier ámbito, así que pues yo le doy las gracias a Engracia de que esté aquí, de que se haya dispuesto, que esté dispuesto también a venir a Extremadura a darnos más formaciones feministas. Sabéis, fue el domingo, el 8 de marzo, y queríamos empezar estas formaciones feministas que irán durando a lo largo de todo el año, porque al final el feminismo es un eje transversal que nos atraviesa a todas y a todos, y que creo que es esencial para nuestra organización, y no solo para nuestra organización, sino también para la sociedad en su conjunto. Y hoy queríamos hablar de un tema que hay mucha gente que a lo mejor no lo tiene muy en la cabeza, pero aquí en Extremadura es una de esas comunidades en las que tenemos imposible abortar en la sanidad pública. Y esto es una cuestión que a muchas compañeras, incluso que están muy puestas en el feminismo, no lo, no lo saben. Y es bastante complicado lo que es el tema del aborto en Extremadura. Al final, como he dicho muchísimas veces, es una exclusión sanitaria que se nos hace a las mujeres, a las personas gestantes, simplemente por, por ser mujeres y por ser gestantes. Así que creo que es una cosa muy importante que además que tenemos que llevar no solo a nivel, digamos, parlamentario, pero también en las calles y tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos del aborto parece que es una cosa que ya lo tenemos muy superado y lo tenemos tan, como que es una lucha que hemos estado haciendo durante tantísimos años, como que ya lo tenemos conquistado del todo. Y no es así. Eh, Llevamos mucho tiempo como escuchando promesas o pues eso, de que las leyes en los papeles funcionan, pero luego en la realidad hay comunidades que no los quieren implementar. Y por ejemplo, aquí en Extremadura, a pesar de que se hizo la modificación en 2023, que me corrijan gracias si no estoy, creo que fue en marzo de 2023, que se reformó la ley de garantía reproductiva para las mujeres, eh, con el tema de actualizar la lista de objetores de conciencia para que se pueda abortar en la sanidad pública. Pues aquí en Extremadura es una de las batallas que llevamos haciendo, y no solo yo como persona diputada que la está haciendo en la Asamblea, sino todas nosotras que lo llevamos arrastrando durante tantísimo tiempo, y que a día de hoy aquí en Extremadura solo se puede abortar en una clínica privada que hay en Badajoz, y el resto de otros, o sea, nos mandan afuera, ¿no? Que es una cuestión bastante, de eso, de una exclusión sanitaria bastante grande. Si estás en el norte de Extremadura, te mandan a Salamanca o a Madrid. Si estás en el sur, te mandan a Sevilla. Y si estás entre medias, pues te mandan a Badajoz. Y una de las cuestiones que hemos estado luchando en el grupo parlamentario en Unidas por Extremadura es precisamente que, como cualquier proceso sanitario, cualquier operación sanitaria que tenemos aquí en Extremadura, pues que el aborto sea uno de ellos, ¿vale? Y esto es una de las cuestiones que nos parecen importantes, sobre todo tenerlo en cuenta y saberlo, que aquí en Extremadura que no tenemos esa garantía, ¿no? Al final, nuestro sistema público de salud, que es una garantía de equidad y de cuidado y de igualdad, ¿vale? Se convierte, no, lo convierten en un cómplice y de castigo hacia quienes decidimos sobre nuestro propio cuerpo y nuestro propio proyecto de vida. Al final es el patriarcado actuando a través de las instituciones,
y recordándonos que el control sobre nuestros cuerpos sigue sin ser nuestro del todo. Y bueno, por eso estamos aquí, primero para entender o saber qué es lo que tenemos en Extremadura y también cómo desde otras instituciones, como es el Congreso de los Diputados y ahora ahí en Gracia, nos va a dar una charla magnífica, se puede blindar este derecho como es el derecho al aborto. En Extremadura, como ya os digo, lo que han estado haciendo tanto el PSOE, que no nos olvidemos que el PSOE ha estado gobernando antes que el PP, como el PP, ha sido estar alargándolo diciendo que tenían que hacer la ley de objetores de conciencia, ¿vale? Los objetores de conciencia son facultativos y sanitarios que se pueden inscribir en una lista para negarse a practicar abortos, ¿no? Que esto aquí también podemos entrar en debate, que yo sí soy a favor de entrar en debate de que si tienes objeción de conciencia siendo sanitario, no seas sanitario. O sea, sinceramente hablando, el PP lo achaca que es su libertad de lo que sea, pero no. O sea, creo que un derecho sanitario es derecho para todas y todes y creo que es importante, ¿no? Aparte que también en Extremadura y esto lo digo así un poco de pasada, también hay una violencia obstétrica muy grande. No sé si sabéis que en el Hospital Virgen del Puerto en Plasencia las cesáreas superan el 50%, que es una barbaridad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las cesáreas no superen más del 10%, entre el 10 y el 15%, ¿vale? En España la media está en un 20% en los hospitales públicos, ¿vale? En Cáceres y en Mérida hay un 21 y un 22%. Lo que es la media en España es lo mismo, sale un 21-22%. Es verdad, luego, que en los hospitales privados las cesáreas, lo que es la media de cesáreas es más grande, es un 34%, si no me equivoco. Pero en Plasencia es una barbaridad. Más del 50% de cesáreas es bueno, una violencia muy loca hacia las personas que están bueno, dando a luz, a las mujeres que están dando a luz. Y, esto también, por ejemplo, hemos exigido explicaciones y hemos exigido datos y no nos lo quieren dar. Esto lo dejo también para que lo tengamos ahí en la mente. Y ya con el tema del aborto, ya me voy callando para darle paso a Engracia. La lista de objetores de conciencia en Extremadura se publicó este verano, ¿vale? Este verano, en junio, ya se publicó la lista de objetores de conciencia. Ahora, seguimos sin poder abortar en la sanidad pública. ¿Por qué? La señora Guardiola dice que ella es muy feminista, pero a lo mejor no lo es tanto. De hecho, ya he pedido los datos del proceso de la interrupción voluntaria del embarazo en Extremadura y todavía la Junta no me los ha querido dar, por lo que sea. Así que vamos a le quiero dar paso a Engracia para que nos cuente cuál ha sido ese proceso de blindar el aborto en la Constitución, que además tenemos el honor y el orgullo que lo ha realizado nuestra compañera Engracia, cuáles son los datos de la interrupción voluntaria del embarazo en España y cómo podemos proteger un derecho que, aunque legalmente está vigente de 2007, seguimos renqueando en muchas comunidades como es la nuestra. Al final, bueno, nuestros cuerpos, nuestros territorios no se tocan, se respetan y somos nosotras yo creo que las guerreras las que nos tenemos que defender y pelear con uñas y dientes. Así que muchísimas gracias, Engracia, por estar aquí con nosotras y por esta formación vamos, que nos va a encantar y por lo menos vamos a tener un amplio abanico de cómo blindar esos derechos y el trabajo que has estado haciendo como diputada de Izquierda Unida en el Congreso y que es una maravilla que puedas estar ahí aquí con nosotros. Así que, le doy paso, en gracias y muchísimas gracias. Gracias, Nerea. Eh, Muy buenas tardes a todas, compañeras. La verdad es que es un placer aceptar esta invitación para hablar del trabajo que estamos haciendo en el Congreso, pero también para reflexionar sobre un derecho que nos afecta principalmente a las mujeres, ¿no? Y a las personas gestantes también, pero principalmente a las mujeres.
a los hombres no les afecta. Como decía muy bien Nerea, veníamos de una ley de 2010, de una ley orgánica de 2010, y el 28 de febrero de 2023 se aprueba y se publica la Ley 1/2023, donde se producen modificaciones respecto al derecho al aborto. Entra en vigor el 2 de marzo de 2023, hace 3 años que entró en vigor. Entonces, a raíz de ver esa ley orgánica, que lo que establece es, sobre todo la gran novedad es la eliminación de los días de reflexión obligatoria. Y esto tiene que ver con que el derecho al aborto no solamente es una prestación sanitaria, sino que es un derecho fundamental de las mujeres y tiene que ver con la integridad física y la dignidad de las mujeres a la hora de ejercer su derecho. Y, por supuesto, la eliminación de entrega de información previa. Es decir, ya no hay que pasar por el psicólogo y se eliminan esas cuestiones que al fin y al cabo eran violencia institucional y control de las mujeres y del derecho, de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Como sabéis, nosotros tenemos una ley que hasta las 14 semanas se puede ejercer libremente, hasta las 14 semanas de gestación, perdón, se puede ejercer libremente la interrupción voluntaria del embarazo, que hasta la semana 22, por riesgo grave para la salud de la madre o anomalías graves del feto, se puede también interrumpir el embarazo y después, más allá de la semana 22, si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida, también se podría producir la interrupción del embarazo. Es decir, el derecho como derecho formal está reconocido. No como nos gustaría a nosotras, pero sí es verdad que el Tribunal Constitucional en su momento emite una sentencia donde claramente sí reconoce el derecho a la interrupción del embarazo como un derecho unido al derecho a la dignidad y a la integridad moral y personal de las mujeres. Y eso es un avance muy importante, pero que no tiene reflejo en nuestra Carta Magna. A raíz del 4 de marzo de 2024, Francia se convierte en el primer país del mundo en que incluye el derecho al aborto en su constitución. 2 días más tarde, nosotras, el 6 de marzo de 2024, el otro día hizo 2 años, desde el grupo parlamentario, nos presentamos en rueda de prensa en el Congreso con la iniciativa de abrir el debate sobre la necesidad de la inclusión del aborto en nuestra Carta Magna. En aquel momento generamos un pequeño grupo de trabajo que se ha ido ampliando, incluyendo a todas las mujeres que trabajan actualmente, diputadas, técnicas, en ese grupo de trabajo del aborto. Es decir, todas las mujeres que pertenecen al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar estamos incluidas en ese grupo de trabajo. Empezamos a trabajar y a reflexionar sobre cómo incluir en la Constitución española el derecho al aborto y, por tanto, blindar el derecho de las mujeres y, por tanto, blindar el derecho a la prestación sanitaria, que en este momento no está garantizada. Lo ha explicado Nerea muy bien lo que ocurre en Extremadura y lo que ocurre en Extremadura es lo que ocurre prácticamente en todo el Estado. Es decir, tenemos un problema de derecho formal, pero que no se convierte en un derecho material y que se pueda ejercer de manera efectiva. Y ante eso, pues nosotras reflexionamos, primero, que el reconocimiento del derecho al aborto es una reivindicación histórica del movimiento feminista y de nuestra propia organización, generación tras generación, porque no es una lucha nueva, es una lucha que nuestras madres y nuestras mayores empezaron en su momento, con muchísimo más peligro que nosotras ahora, y que siempre se luchó por la autonomía y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. Porque el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver principalmente con la decisión personal de la persona gestante de hacer el cambio de vida que supone traer vida al mundo. Las que somos madres sabemos perfectamente lo que implica traer vida al mundo y el cambio tan importante de vida que se produce. Y las mujeres tienen que estar preparadas y tener la libertad y autonomía suficiente para tomar esa decisión. También el contexto internacional y político, y más estos días que estamos viendo días de guerra,
veíamos el avance de determinadas posiciones contra el derecho al aborto y contra el derecho a decidir de las mujeres. Hay un ataque sistemático contra los derechos de las mujeres en todo el mundo, no solamente en nuestro país, no solo son los discursos de Vox y de PP, que vosotras sufrís directamente en Extremadura y yo sufro en Andalucía, sino que es una corriente ideológica que más allá del partidismo va ganando terreno en la batalla de las ideas. Esa idea de que las mujeres no tenemos por qué tener tantos derechos. Hoy veía un vídeo de una señora que decía que, hombre, que tampoco las mujeres hemos ganado derechos, que es que los hombres nos han dejado que los conquistemos. Entonces dices, es que esto está contagiando al mundo entero, ¿no? Entonces tenemos una pelea y nuestra obligación como representantes públicas en este momento, como legisladoras además, Nerea también es una legisladora en Extremadura, nuestra obligación es trabajar para que esos derechos se consoliden, estén garantizados y no pueda venir cualquiera y tirarlos por tierra. Esa fue una de las primeras cuestiones que nos planteamos. Después también estuvimos pensando cómo hacerlo, en qué artículo de la Constitución incluirlo. Y finalmente vimos que el procedimiento menos complicado y con más posibilidad de avanzar era modificar el artículo 43 que habla de la salud pública. ¿Por qué descartamos incluirlo en el artículo 15, que es el derecho a la vida y demás, y por tanto es donde se recoge la dignidad de las mujeres? Pues por una sencilla razón, porque tocar ese artículo implica un procedimiento especial, más allá de los 3/5 que necesitan las Cortes Generales para aprobar una modificación de la Constitución, y es la disolución de las cámaras, la convocatoria de elecciones, la celebración de un referéndum. Entonces nosotras pensábamos, si nosotros planteamos una modificación del artículo 15 que conlleve una disolución de las Cortes, PP y Vox nos lo compran pasado mañana. Y si te he visto no me acuerdo. Y ya han conseguido el objetivo, que es convocar en nuestro país, que se convoquen elecciones en nuestro país, que es lo que machacan y machacan y machacan. Pues empezamos a reunirnos y llegamos a la conclusión que el artículo 43 era el lugar adecuado. La diferencia con Francia es muy sencilla. La Constitución francesa tiene un artículo, el 34, donde se enumeran un montón de derechos fundamentales y libertades públicas, y lo que hicieron fue incluir el derecho al aborto en ese artículo 34, con lo cual ya queda garantizado. En nuestra Constitución no es tan sencillo, sigue otro sistema. Por tanto, había que incluir o bien crear un nuevo artículo entre los artículos 30 y 38, bien modificar el artículo 15 y que tiene la complicación que tiene de procedimiento, y finalmente, a pesar de escuchar hablar de que el artículo 43 en realidad lo que recoge son los derechos de segunda fila y que entonces metíamos el aborto en un derecho de segunda fila, la cuestión aquí no es tanto dónde se ubica el derecho, sino cómo se ubica y cómo se redacta. Y digo esto porque más adelante os voy a explicar lo que hizo el Partido Socialista, que la O, más que de obrero, es de oportunista. El Partido Socialista Oportunista Español. Y me vais a dar la razón, ¿eh? No tengo ninguna duda que me vais a dar la razón con lo que os voy a explicar. Bien, nosotras empezamos el trabajo y planteamos una reforma del artículo 43, que ahora os lo leeré, y un método de trabajo de, primero, no presentar por registro la modificación eh, de la ley, es decir, de la Constitución española, no registrar una proposición de ley que modificara la Constitución, sino esperar a esa tarea de acumulación de fuerza, de reuniones con diferentes entidades, con otros partidos políticos, de ponerlo en común y trabajar para ir acumulando fuerza, ya que el artículo 43, aunque parezca más sencillo de modificar, sigue el mismo procedimiento que siguió el artículo 49 de la Constitución. No sé si lo recordáis, que a principios de 2024 se modificó el artículo 49 para eliminar el término disminuido
por discapacitado en nuestra Constitución y adecuarla a la actualidad y eliminando términos capacitistas que eran desagradables. Pues en este caso necesitaba las tres quintas partes de ambas cámaras. Como sabéis, el Senado, la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular y en el Congreso los tres quintos son muy complicados. Es necesario el Partido Popular para acometer cualquier reforma de la Constitución. En este caso, la del artículo 49 funcionó porque en esta cuestión ellos siguen manteniendo cierta apariencia de buenismo, ¿no? Con las personas discapacitadas y entonces esto como que quedaba bien, pero el tema del aborto es más complicado. Nosotras seguimos trabajando a raíz de la convocatoria en el Senado de unas jornadas contra el aborto que tan bárbaras que vinieron de otros países, vinieron figuras internacionales a hablar en contra del derecho al aborto y el derecho de las mujeres. Nosotras organizamos unas jornadas en el Congreso. También en diciembre, el 2 de diciembre de 2024, hubo unas jornadas en el Congreso donde se invitó pues a juristas, a mujeres juristas especialistas en derecho constitucional, mujeres activistas por los derechos al aborto como Justa Montero y también cargos del Ministerio de Sanidad también para escucharles, porque había una realidad, porque la realidad del incumplimiento no es solamente la cuestión del derecho a la dignidad, sino que se materializa en lo que ha explicado Nerea, pues en la falta de prestación en la sanidad pública, en la falta de aprobación de listas de objetores, que yo ahí coincido con Nerea. De cara a poder aprobar la ley, tuvieron que suavizar porque el Partido Socialista imponía sí o sí las listas de objetores, pero ciertamente las listas de objetores deberían ser públicas y no solamente para ejercer, o sea, para objetar contra la IBE en la pública, sino también en la privada, porque lo que no vale es que objetes en la pública y después practiques abortos en la privada. Eso es lo que no vale. Que son los menos, ¿eh? Que son los menos. Pero a ver los haylos, porque la realidad es que me decía una doctora aquí en Sevilla, me decía que tenían graves problemas porque no se estaban dando en el sistema sanitario formaciones a enfermeros, enfermeras, médicos y médicas sobre la IBE y entonces no había profesionales para practicar IBES en la pública. Eso se soluciona también, tiene fácil solución. En julio de 2025, la Junta de Extremadura aprueba oficialmente ese registro de objetores, pero advierte que no es público, que es de uso meramente administrativo para garantizar el derecho del ejercicio de las mujeres. Difícilmente van a poder ejercer el derecho las mujeres si en la sanidad pública extremeña es imposible abortar. Es, es imposible, no se ha practicado ni uno. Bueno, tenemos aquí en Andalucía, tenemos la provincia de Jaén, que no se practican ni en la pública ni en la privada tampoco. Es decir, que los incumplimientos están por todos lados. Lo cual no quiere decir que nos conformemos, ¿no? Mal de mucho consuelo de tontas, sino esto es una cuestión que hay que seguir apretando. Y ayer, pues, nos desayunamos con una noticia magnífica contra la señora Ayuso, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dicho, a requerimiento del Ministerio de Sanidad, que no puede negarse a hacer el registro de objetores, que no son listas negras, que son una herramienta para garantizar el derecho al ejercicio de la interrupción voluntaria de embarazo de las personas de nuestro país que tienen derecho. Otra de las ventajas de la última modificación también fue, que la he olvidado y creo que es muy importante, y era la cuestión de los problemas que tienen las mujeres migrantes en situación irregular para acceder a la prestación del derecho. Y eso también es muy importante que intervengamos porque frente a su racismo y su xenofobia, nuestra defensa de la universalidad y de la pluralidad y de acoger a cualquiera que venga a nuestro país. Y hoy, además, nos hemos desayunado con otra magnífica noticia y es que el Consejo de Ministros ha aprobado una norma que recupera la universalidad de la prestación sanitaria en nuestro país. Y eso es una grandísima noticia, porque eso
a que no haya trabas burocráticas para que cualquier persona migrante pueda acceder a una prestación sanitaria en condición de igualdad independientemente, porque cuando nosotros decimos ninguna persona es ilegal, lo decimos convencidas. Y yo creo que la noticia de hoy es una gran noticia. Una vez dispersada en la cuestión, me vuelvo a centrar en el aborto, porque creo que hay cuestiones que son muy, muy, muy importantes, eh, y que tienen que ver con lo que he empezado a hablar y que después abundaré con el Partido Socialista. Nosotras, nuestra propuesta de redacción del artículo 43 consiste en añadirle un apartado cuarto. Todas estas cuestiones yo se las voy a pasar a Nerea luego en papel, porque creo que es importante que tengáis la información en papel, que no es lo mismo que escucharme a mí, y porque además hay que seguir trabajándolo, no queda otra. Entonces, el texto nosotros lo que decimos es, se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física. Esta redacción lo que recoge cuando se habla de que el aborto debe poder ejercerse de forma libre, plena e informada, implica que ninguna mujer puede ser coaccionada ni obstaculizada en su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. ¿Eso qué supone? Que el Estado debe garantizar que ninguna ideología, creencia religiosa o presión social limite la capacidad de decisión de las personas gestantes y de las mujeres. Y también es fundamental recoger que es un derecho que debe poder ejercerse de manera informada. Pues el aborto informado no es el que la psicóloga te tiene 3 días pensando, o el psicólogo de turno. No, es el aborto informado es el que la mujer conoce absolutamente sus derechos, comprende el proceso y dispone de apoyo antes, durante y después de la intervención. Porque además eso implicaría que la educación sexual y reproductiva forme parte del sistema educativo y sanitario de nuestro país, que nos hace tantísima falta, que la educación sexual y reproductiva esté incluida en nuestros sistemas educativos y sanitarios, que hoy en día no es la realidad. El otro día discutíamos en el Congreso sobre una propuesta, creo que era de Podemos, eh, que hizo sobre una PNL sobre la inclusión de la educación sexual y reproductiva en el sistema educativo, y un señor de Vox, muy puesto él, nos explicó que es que estamos enseñando a las niñas a masturbarse con un garbanzo. ¿Qué dice, señor mío? El garbanzo lo llevamos de serie, se llama clítoris. A ver si usted estudia usted un poquito de educación sexual y reproductiva. Y el derecho al aborto como derecho universal. Y esto recoge varias dimensiones que yo creo que son muy importantes. Una es que debe existir una cobertura sanitaria total dentro del sistema público, que es lo que hoy no existe. Y otra vinculada a la primera, que garantiza que cualquier mujer, independientemente de su origen, su situación administrativa o su lugar de residencia, tenga derecho a abortar. Porque, en teoría, todas tenemos derecho a abortar en el sistema público de salud, pero la realidad es que no es así. Yo lo repito muchas veces, pero es que es la realidad que nos tenemos que convencer, ¿no? Que hemos avanzado muchísimo, hemos conquistado enormes parcelas, porque la ley de 2010, la del 85, la ley de 2022 de libertad sexual, la de 2023 reformando la interrupción voluntaria del embarazo, son triunfos del movimiento feminista, son triunfos nuestros, también de todas las mujeres, que hemos empujado y hemos peleado durante décadas por afianzar nuestros derechos y por hacerlos efectivos, pero es insuficiente, todavía no hemos alcanzado el pleno derecho porque no se puede hacer. Y por último, también la propuesta establece una obligación constitucional y, por tanto, ineludible para cualquier administración competente, y eso incluye a las comunidades autónomas, porque aquí la cuestión es que las comunidades autónomas se declaran en rebeldía por acción o por omisión. Algunas lo dicen, como Isabel Díaz Ayuso, y otros miran para otro lado y van caminando, como hacen en Extremadura o hacen en Andalucía o en Castilla y León.
y es que los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho con absoluto respeto a la autonomía física de las mujeres. Y eso significa que la Constitución prohibiría someter a las mujeres a lo que hablaba antes, requisitos innecesarios, periodos de reflexión obligatorios o valoraciones externas que cuestionen su capacidad de decidir. No necesitamos ningún médico que nos diga si queremos o no abortar, ni ninguna médica. Somos capaces, las mujeres, somos personas adultas con capacidad de obrar plena para decidir si queremos continuar un embarazo o no queremos continuarlo. Y eso también me parece como que es muy, muy importante en nuestra. Y finalmente, lo más importante de toda esa redacción es que, aunque está incluida en el derecho a la salud pública, ¿no?, que se considera un derecho de segunda fila, la redacción que nosotros proponemos, esas pequeñas palabras ahí incluidas, ¿no?, de las primeras que dije y la autonomía física de las mujeres, vinculan directamente y de manera clara a la integridad física de la mujer que, que se encuentra en el artículo 15 de la propia Constitución española. Es decir, es imposible entender el respeto a la autonomía física si no se respeta su integridad, con lo cual estaría vinculado al artículo 15, que es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotras empezamos ese trabajo, fuimos reuniéndonos con entidades, tuvimos una reunión interesantísima con Amnistía Internacional, que está haciendo un estudio sobre el aborto en España muy, muy interesante, que creo que alcanzaba todos los territorios, y llegamos a octubre de 2025. Empecé en febrero de 2024, marzo de 2024, pues llegamos a octubre del 2025, donde hemos tenido muchísimas reuniones, muchísimas cuestiones, hemos ido avanzando, se han publicado tribunas en periódicos firmado por todas las diputadas en defensa del derecho al aborto, y llegamos a octubre de 2025 y nos encontramos que el Partido Socialista nos presenta un anteproyecto para modificar la Constitución e incluir el aborto. Ellas hablan de blindar el aborto en la Constitución. ¿Y qué pasa? Que su texto es un poco diferente del nuestro. Y esas pequeñas diferencias en derecho, en el mundo del derecho, pueden significar un mundo. A lo mejor son raras de explicar o difíciles de explicar, pero yo voy a intentar resumirlo de manera que se entienda fácilmente. Nosotras hablábamos antes de, de que era necesario que fuera libre, informado, universal, y hablábamos de la integridad física de las mujeres. Pues el PSOE propone esta adicción. Además, copian nuestro proyecto, pero lo modifican, lógicamente. Y dicen, se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, el ejercicio de este derecho en todo caso, que nosotros eso lo eliminamos, el en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. ¿Parece que dice lo mismo? Pues no dice lo mismo. No dice lo mismo. ¿Qué ocurre? Lo primero es que la referencia a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres no está añadiendo contenido material de ninguna clase al artículo. De la misma manera que las palabras que yo leía antes, que hablaban de, a ver si lo encuentro, que lo tengo aquí, de que la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser libre, informada, plena y universal, todo eso es contenido material, que significa una serie de cosas, y está relacionado con otra serie de derechos que nos afectan a las mujeres. En su caso, lo remiten a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres sin mayor redacción ni mayor ahondamiento. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues que en realidad al no añadir eh, ningún tipo de contenido material, porque es que ningún derecho constitucional en realidad se puede ejercer al margen de los derechos fundamentales, con lo cual es como no decir nada. En consecuencia, es una expresión sin capacidad normativa propia. No añade nada al artículo.
Es más, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia hay, hay sentencias variadas, pero hay una de 1990 y otra del 2000 que insiste que los derechos se tienen que reconocer con un contenido verificable y exigible, no mediante cláusulas programáticas o puramente declarativas. Como no fija mandatos concretos al legislador, está vaciando de sustancia ese reconocimiento constitucional del derecho al aborto, en realidad. Ese es uno de los primeros problemas que nosotros veíamos. Eh, Incluso vimos la comparativa internacional del derecho comparado de otros países como Suecia, Países Bajos o Francia, que sí que incorpora mandatos de acción directa y medidas de acceso efectivo, no como esa frase en protección de los derechos fundamentales de las mujeres, no va más allá. También uno de los problemas es que puede permitir esa redacción, puede permitir que un legislador ordinario y digamos alguien que haga una ley que no sea orgánica pueda limitar el derecho al aborto con esa redacción. Ya ha ocurrido con la libertad de expresión, con la ley Mordaza. Ya tenemos un ejemplo claro. La Constitución española habla de la libertad de expresión, pero tenemos una ley de Mordaza que limita la libertad de expresión y además impone multas y persigue a la gente que es activista. Esa es una realidad que todavía no hemos conseguido. Además, en el Congreso, dada la situación, ha sido imposible derogar esa norma. Pero esa es una realidad. Entonces, nuestro temor ante este tipo de redacción que propone el PSOE es que finalmente, pues si en algún momento gobierna la derecha en nuestro país, pueda coger y mediante una norma vaciar de protección el derecho al aborto. Es decir, eso no impediría, por ejemplo, modificar la actual ley y volver a una ley como la que había en 1985, que era mucho más restrictiva de causas. Eso por otro lado, ¿no? Que es bastante peligroso. Y luego el riesgo de colisión con otros derechos, es decir, eh, podría generar riesgos de interpretación y conflictos aparentes con otros derechos fundamentales o protegidos constitucionalmente, que no están no son reconocidos como derechos fundamentales. Porque al no especificar claramente el contenido material del derecho al aborto, permite la ambigüedad. Y en la ambigüedad puede ocurrir absolutamente todo. Eso no es algo que no conozcamos. Eh, por ejemplo, puede haber un riesgo de reinterpretación del derecho a la vida. Tal como está redactado, se puede dar ante una regresión política, ideológica en los gobiernos y en la sociedad, se puede dar la situación que a pesar de que el Tribunal Constitucional diga que el embrión no es titular de derechos fundamentales, eso es un pronunciamiento jurisprudencial que no está dentro de nuestra Constitución. Por tanto, no hay mandato material directo que diga que el embrión no tiene derechos fundamentales. Pues podría haber una regresión de considerar el embrión un sujeto de derechos y, por tanto, que el interés de la protección del embrión estuviera por encima del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Después, el riesgo de colisión con la libertad religiosa. Claro, es el artículo 16 de la Constitución española. Ante tal ambigüedad de redacción que propone el Partido Socialista, pues nos podemos encontrar que alguien alegando tradiciones o convicciones morales pueda condicionar el ejercicio del derecho también. O con la libertad de expresión, al no establecer criterios claros para ponderar la libertad de expresión, que está en el artículo 20 de la Constitución, podría interpretarse como una cobertura indirecta a conductas de acoso a profesionales y clínicas de interrupción voluntaria del embarazo que ya se están dando. Yo no sé si allí se están dando. En Sevilla y en Córdoba, cada dos por tres tenemos gente rezando en las puertas de las clínicas y molestando a las mujeres que quieren ir a ejercer su derecho y a los profesionales que están desarrollando su actividad, médicas y enfermeras que trabajan en esas clínicas, generando situaciones de verdadera coacción y de verdadero sufrimiento.
No sé si sabéis que incluso llevan ecógrafos a la puerta de las clínicas para que las mujeres sientan el latido del feto para intentar coaccionarlas para que no aborten. O les ofrecen un cafelito antes de entrar para que ya no vayan en ayunas y ya no puedan practicar el aborto. O sea, todo ese tipo de cosas se están dando en muchos sitios. Yo os digo que en Sevilla se está dando y en Córdoba también. No sé yo si en más sitios. De ahí nuestra insistencia de incluir la dignidad, la integridad y la autonomía en nuestro texto de las mujeres, porque eso es lo que previene definir claramente el derecho a la interrupción del embarazo, no como una prestación sanitaria, sino como un ejercicio de derecho fundamental a la dignidad, a la integridad y a la autonomía de las mujeres, es lo que permite prevenir interpretaciones regresivas de otros derechos. Que bueno, es que el enemigo siempre está preparado para atacar. Llegados a este punto, bueno, yo es que ya no os voy a soltar más rollo porque es que si no os voy a poner la cabeza como voy a ir terminando ya, eh, porque si no me puedo enredar a hablar de derecho constitucional y no creo que este sea el objetivo de la charla. El objetivo de la charla es que entendáis en qué estamos trabajando y por qué estamos trabajando y cuáles son los obstáculos que nos estamos encontrando. Eh, Sí deciros que mm, la autonomía personal en nuestro país y desde el punto de vista constitucional es la condición de posibilidad para la dignidad de la persona. Entonces, si no hay autonomía personal de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, no hay derecho a la dignidad y, por tanto, hay vulneración del artículo 10 de la Constitución española. Esa es la justificación, creo, jurídica y política más importante de la defensa del derecho. Pero sí deciros que hay miles de iniciativas internacionales en defensa del derecho al aborto, el Parlamento Europeo, el propio Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas, aunque ahora está en horas bajas las Naciones Unidas porque no tiene mucho, pero sí terminar con una cuestión esta del artículo 43 y la propuesta del PSOE y la propuesta que hacíamos nosotras. Y os explico en qué situación está todo. Para nosotras, el haber escogido ese artículo 43 también ofrece una ventaja práctica decisiva que ya la he hablado antes y Nerea ha insistido en ella. Y es que permite imponer obligaciones directas a las comunidades autónomas en materia de prestación y acceso efectivo sin invadir su autonomía competencial, que está en los artículos 148 y 149 de la Constitución española. Así, el artículo 43 se convertiría en su apartado cuarto, que es el que nosotras queremos introducir, en un instrumento operativo de garantía territorial del derecho, porque con la desconcentración del poder, pues las autonomías tienen la capacidad y la obligación de garantizar esos derechos, pero el Estado tiene o el gobierno central tiene muy pocas herramientas para forzar esos cumplimientos de derecho en las comunidades autónomas. Lo estamos viendo con la ley de vivienda, lo estamos viendo con la ley del aborto y lo vamos a seguir viendo con cualquier norma que a ellos no les parezca que es adecuada. Lo más importante, la dignidad y la integridad funcionan como límites sustantivos y la autonomía y la salud como mandatos de acción pública. Y esas dos cuestiones son vitales para conseguir el objetivo. La situación actual. Esto está en primera vuelta del Consejo de Ministros. La propuesta del PSOE fue al Consejo de Ministros. Ah, bueno, y hay otra cuestión que no he mencionado, pero que antes de acabar sí la quiero mencionar, de nuestra discusión con el PSOE y nuestro enfrentamiento sordo, porque todas estamos dentro del gobierno, pero que está ahí. Una de las cuestiones que para nosotras era fundamental era que al incluir en la interrupción del embarazo, no nombrar a las mujeres expresamente. ¿Por qué? Porque hay personas gestantes, hay una diversidad sexual y no podemos dejar a nadie atrás porque además dejarlas atrás es incumplir la ley de 2022 de diversidad sexual y de libertad sexual. La llamada ley LGTBI, pues esa también tenemos que seguir cumpliéndola. Esta propuesta del PSOE incumple esa norma y por tanto nosotras vamos a seguir peleando para evitar nombrar el sujeto de derecho
porque está claro que el sujeto de derecho es quien pueda gestar, única y exclusivamente. Y esos son mujeres y hombres trans, bueno, y diversidad sexual que tenga capacidad de gestación. Entonces, creemos que es muy importante seguir manteniendo ahí la barrera y la lucha frente a la ofensiva que estamos viendo. No sé si lo habéis visto el otro día en Arkansas, le están retirando a las personas trans los carnés de conducir para que no puedan conducir y están atacando todos sus derechos. Y para nosotras esto es una cuestión de derechos fundamentales, pero en sustantivo, con significado y con contenido. Es decir, el derecho de otro no tiene discusión, hay que defenderlo siempre. Ahora mismo esto ha ido a primera vuelta en el Consejo de Ministros, tiene que ir a segunda, ahora está visitando ministerios. Las normas que proponen a través del Consejo de Ministros siempre van a primera aprobación Consejo de Ministros, después hacen ronda por los ministerios y vuelve a segunda ronda. En la primera ronda, en el Consejo de Ministros, las compañeras Yolanda Díaz y Mónica García, la ministra de Sanidad, se partieron la cara con el PSOE para intentar modificar el texto. No fue posible en ese momento, pero estamos en negociación para que vuelva, cuando vuelva a segunda vuelta, si es que vuelve al Consejo de Ministros, poder pulir la redacción para evitar todas esas cuestiones que os he planteado, que son cuestiones además del día a día, que no solo se dan en las normas, se dan en la vida diaria. Es decir, que cada vez hay más gente que dice que los derechos de un embrión están por encima del derecho de las mujeres, de que la libertad religiosa y la convicción moral está por encima de los derechos de las mujeres, y la libertad de expresión está por encima de los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que es una cuestión que tenemos que seguir peleando. Y por último, lo último que hemos hecho, que se ha publicado el otro día una tribuna en el diario.es, es presentar también una proposición de ley, esta no es orgánica, pero para modificar el Código Penal. ¿Por qué? Pues porque el Código Penal se modificó cuando se modificó la ley del aborto, para incluir y perseguir penalmente a las personas que coaccionen a quien quiera ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sea con rezos, sea con amenazas, sea con gritos, sea con carteles. Y la realidad de la jurisprudencia de los tribunales es que han vaciado de contenido ese artículo del Código Penal, que se supone que debía defender a las profesionales sanitarias y también a las personas que quieren ejercer el derecho al aborto, eh, al no considerar coacción que haya personas rezando en la puerta, por ejemplo, o con carteles, es decir, en los tribunales están desconociendo esa presión ambiental que se da alrededor de una clínica abortiva. Entonces, frente a eso, pues nosotras hemos presentado una propuesta de modificación del Código Penal de ese artículo. Es una modificación no punitivista, es decir, no aumenta ningún tipo de pena, pero sí redefine qué se puede considerar acoso, es decir, no tiene que ser individualmente a una persona y algo concreto, sino que simplemente por establecerte en la puerta de la clínica con determinados carteles, mensajes o rezos, tú ya estás coaccionando a la gente. Y segundo, establecer un perímetro de seguridad de todas las clínicas de 200 metros alrededor, que no puede haber nadie protestando. Pueden ejercer su libertad de expresión, pero a 200 metros de la clínica, si no les parece. Entonces, esa es la última propuesta que hemos hecho desde el Congreso, se registró hace nada, yo os la puedo hacer llegar, igual que la- el, el borrador de la PL de modificación del artículo 43, porque en realidad no lo llegamos a registrar. En el Congreso hay dos maneras de tramitar una ley, una a través del Consejo de Ministros, se llama proyecto de ley, y otra a través de un grupo parlamentario que se llama proposición de ley. Nosotros pensábamos hacer una proposición de ley, el PSOE se ha adelantado, el partido oportunista, y entonces pues ahora estamos negociando con ellos para intentar si eso va a ir hacia adelante, que creemos que no. Yo sinceramente creo que no. No sé cuánto va a durar la legislatura, pero yo me parece que no, porque además en julio del 26
vence el plazo para transponer la directiva sobre la trata, que afortunadamente define la prostitución como violencia y define también los vientres de alquiler como violencia contra las mujeres. Y, y es una cosa que se supone que están tramitando, que tuvimos hace un año una reunión, pero no tenemos noticias. Entonces tienen tal acumulación porque el Ministerio de Igualdad no funciona. Pasamos de la hiperactividad del Ministerio de Igualdad en la anterior legislatura a este que está muerto. Entonces, no ha sacado ni una norma, como quien dice. La ley de paridad única y exclusivamente, que tampoco, que encima tenía errores. Entonces, vamos a seguir empujándoles y estamos ahí ahora con el tema de la trata, porque además es eh, un proyecto que incluye no solo la trata con fines de explotación sexual, sino también la trata con fines de explotación laboral, que también hay muchas víctimas mujeres de explotación laboral, no solo sexual. Entonces, yo aquí lo dejo, no tengo frase final, la verdad. Simplemente deciros que nada, que la lucha es muy larga, que seguimos todas, cada una desde el puesto. Yo hoy estoy en el Congreso y mañana estaré en Sevilla peleando por exactamente lo mismo, cada una en su sitio, pero siempre todas, yo creo que organizadas y unidas. Y creo que este es uno de los temas que menos puede dividir al movimiento feminista en este momento y que nos puede ayudar a acercar posturas con todas las compañeras que son ajenas a nuestra organización, pero defienden efectivamente lo mismo que nosotras. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido muy pesada.